Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:10 en la mañana. Gracias a la sintonía, como siempre, de nuestra audiencia a través de las diferentes posibilidades que tienen ustedes para escuchar, para amplificar la señal informativa de Sonorama. Nuestras frecuencias en señal abierta, nuestra transmisión en YouTube por Radio Sonorama, en Facebook por Radio Sonorama, en YouTube por Sonorama TV, también nuestra señal de internet en www.sonorama.com.es. Vamos a conversar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Erika Paredes visita nuestra mesa de trabajo. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República de la Alianza Actuemos, integrada por el partido Avanza, lista 8, y el movimiento Suma, lista 23, en binomio con Otto Sonnenholzler. Erika, ¿cómo está usted? Bienvenida. Buenos días, Fabricio Belkis. Yo feliz de estar aquí y saludos a todos los ecuatorianos que nos escuchan hoy. Muy bien, avanzando en presentar nuestras propuestas, recorriendo todo el país, así que muy feliz. Y hoy en la capital un poquito fría, pero muy bien. Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. Si usted se llega a convertir en la vicepresidencia de la República, ¿tiene definidas las funciones que el eventual presidente le puede otorgar a usted? Sí, esto lo hemos conversado ya con Otto. ¿Por qué? Porque es fundamental que apenas empecemos a liderar el país tengamos ya acciones listas para la implementación. Entonces, ya hemos dividido un poco las funciones en las que vamos a trabajar, ya estamos construyendo también equipos que tengan esa capacidad de implementar y sobre todo porque no hay tiempo para improvisar. Entonces, lo que yo siempre digo es que tenemos que caminar a doble velocidad en los temas que llevamos. Yo voy a llevar de manera particular 3 temas que son de alta importancia para el país. El uno es todo lo que son compras públicas consolidadas. Y esto, claro, puede sonar un tema muy aburrido, que no es de importancia, pero ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, el desabastecimiento de medicamentos. ¿Por qué hay un desabastecimiento de medicamentos? Porque no compramos bien, porque compramos a sobreprecio y porque esos medicamentos no están llegando a donde tienen que llegar. Lo mismo aplica para la parte educativa, para la parte agrícola y demás. Entonces, ese es un tema en el que voy a estar trabajando en compras públicas consolidadas, en donde logremos reducir la corrupción y traer más transparencia, sobre todo. ¿Usted más es especialista en temas de compras públicas, de contratación pública? Yo llevo trabajando muchos años en temas de compras públicas, llevo 15 años con experiencia en el servicio público, tanto en Ecuador como a nivel internacional. Entonces, en compras públicas es algo que lo conozco de cerca. De hecho, he trabajado en varias compras públicas en América Latina y el Caribe, tanto en insumos médicos, compra de medicamentos, grandes licitaciones, por ejemplo, de transporte que hemos manejado en México, licitaciones de hospitales y todo lo que es equipamiento Los temas de médico. compras públicas son un dolor de cabeza en este país y han sido en muchas ocasiones fuente de corrupción. Yo le pregunto a usted si hay una fórmula mágica para, si no se puede eliminar totalmente, sin minimizar los riesgos de corrupción en la contratación pública. La fórmula mágica es hacer las cosas bien. Puede sonar tan simple como eso, pero se necesita de 2 cosas. Uno, si hay una voluntad desde arriba de decir esto se va a hacer bien, porque cuando hay esa decisión política la discrecionalidad se reduce. Y el segundo, en compras públicas se tiene que tener un conocimiento de cómo funciona una compra pública, porque no es lo mismo ir a comprar el papel para la impresora. ¿Qué hace uno en una empresa? Saca de la caja chica $2, $3, tráeme el papel para la impresora. En el sector público nosotros tenemos que seguir unos 10, 12 pasos hasta comprar eso. Entonces, esas son las maneras de las que se pueden hacer. La normativa existe, no se tienen que crear nuevas leyes para trabajar en esto. Y nosotros ya lo hicimos en compra de medicamentos, logramos ahorrar $600 millones con Naciones Unidas, en Guatemala, en México, en Honduras. Logramos ahorrar como $70 millones en Argentina en compras de netbooks. Y así te puedo ir diciendo una serie de ejemplos de que cuando uno hace bien los pliegos, de que cuando uno amplía y da un espacio para una competencia abierta, para que no siempre sean los mismos, y cuando pone las mismas condiciones de partida, las compras públicas se pueden hacer bien. Vamos a empezar con medicamentos, es un tema prioritario, y de ahí lo vamos a seguir ampliando a otros sectores, porque ahí hay 2 cosas, que lleguen los insumos, pero cuando uno nos roba la plata alcanza. ¿Qué quiere decir? Que si logramos ahorrar $600 millones en compra de medicamentos de nuestros 3 países, esos $600 millones se amplían en mayores compras de medicamentos para enfermedades catastróficas, para comprar equipamiento médico. Entonces, es hacer que el recurso de los ecuatorianos rinda mejor.
Erika, compras públicas consolidadas como uno de los ejes. ¿Cuáles son estos dos siguientes de los que hablaba? Perfecto. El segundo tema es el tema de mejorar y atraer más fondos para el financiamiento internacional. Igual, yo trabajando aquí en Ecuador y también en Naciones Unidas, he logrado movilizar más de 6.000 millones de dólares porque las Naciones Unidas nosotros trabajamos bajo un lema que es no dejar a nadie atrás. Entonces le hemos movilizado 6.000 millones de dólares para proyectos de mejoramiento educativo, para temas de cambio climático, para temas de conservación. Y en este caso para Ecuador yo voy a trabajar mucho en lo que es consecución de fondos ambientales y fondos de resiliencia, que entran para todos los tipos de sectores. Ese es el segundo tema en el que voy a trabajar, porque lo conozco, lo he hecho y es algo en lo que me considero una persona muy buena haciéndolo. ¿Cómo están las condiciones del país actualmente precisamente para buscar y atraer esos fondos? Las condiciones del país en términos ambientales y de fondos verdes son muy buenas. ¿Por qué? Porque el 90% de nuestra matriz energética es renovable, porque tenemos grandes parques nacionales que están en proceso de conservación, tenemos una política que está apoyando a la resiliencia, y aquí hay que entender el contexto internacional, que estamos en medio de la lucha contra el cambio climático, y no el Ecuador, y todo el mundo, lo que quiere decir que hay fondos del sector público, privado, multilaterales, empresas en bonos de carbono, hay trillones de dólares, no miles de millones, sino trillones de dólares en ese mercado internacional, y el Ecuador, con lo que hemos hecho, se posiciona como un excelente candidato para esos fondos. ¿Tercer eje? El tercer eje, y uno en los que más estoy comprometida, es el trabajo de empleo para los jóvenes, jóvenes y personas vulnerables, porque ¿qué estamos viendo en estos días? Que un joven que estudia 4 años y que si tuvo la suerte de estudiar estos 4 años, sale al mercado laboral y le dicen, bueno, experiencia de trabajo no tiene, entonces no le voy a contratar, o que no está encontrando oportunidades. Entonces ahí vamos a ir con 2 proyectos que son para nosotros muy importantes. O sea, el uno es trabajar con la parte de educación dual, que es un poco en alianza con las empresas, de que estos jóvenes puedan trabajar y empezar a tener su primer empleo en las empresas para que tengan la parte, una primera experiencia. Y el segundo es... nuestros jóvenes son innovadores, echados para adelante, y ahí hay que empezar a ver cuáles son esas nuevas tecnologías que ellos pueden promover. Tenemos todo lo de redes sociales, ¿cómo les incentivamos a ellos para que puedan dar un servicio de e-commerce y demás a todas las empresas? Y eso se hace dando un programa que podamos darles créditos blandos, que en este caso ya existen, pero que no están pudiendo acceder. Ese es el problema. Hay dinero, pero hay demasiadas trabas para ellos, para mujeres emprendedoras también. Entonces viene una parte de créditos, pero viene una parte también de facilitar la tramitología, que por más que se diga que se haya hecho por todos lados en donde hemos estado, estuvimos en Cuenca, en la Fundación Avanzar, con mujeres que están reinsertándose en el mercado laboral. Les decían, sí, la plata está ahí, hemos ido no sabemos cuántas veces y nos piden tantos papeles y garantías que al final del día nos quedamos como estamos. Entonces, esas son cosas que no son complicadas. Ahora yo le pregunto, todo esto que usted ha señalado, estos 3 ejes que usted ha planteado, ¿se los puede hacer entendiendo que lo que se viene es un gobierno de transición que no tendrá más allá de 15 o 16 meses? Se lo puede hacer. Si no se lo podría hacer, no lo estaríamos diciendo. Y es por eso ¿Se lo puede hacer en ese tiempo de transición? Se lo puede hacer en ese tiempo de transición, todos esos planes. De hecho, el plan que presentamos al CNE fue el único de los planes de trabajo que no tuvo ninguna observación, que salimos limpios, porque lo que somos personas realistas, somos personas que ya conocemos cómo funciona el Estado, y si no sabríamos cuál es el reto de 15 meses, la verdad es que ni Otto ni yo hubiéramos dado un paso adelante al hacerlo, porque sería una responsabilidad venir y mentir y decir que eso se va a hacer. Todos estos programas que te estoy mencionando, existen recursos, no necesitamos de hacer reformas a las leyes, sino que son programas que se pueden implementar de manera rápida. Ahora, ¿por qué con Otto Sonnenholzner usted? ¿Por qué Erika Paredes decide aceptar la invitación de Otto Sonnenholzner para ser su compañera de fórmula? ¿Hay coincidencias ideológicas, políticas, de pensamiento, de concepción, de convicción, etcétera? Totalmente, porque si no, la verdad es que yo no lo hubiera hecho. Yo confío en Otto porque lo conocí mientras estudiábamos en las aulas y estábamos haciendo una maestría de administración pública. ¿Ustedes se conocieron en Harvard? Nos conocimos en Harvard mientras estudiábamos los dos.
estudiando lo que yo digo, administración pública. Podríamos haber ido a estudiar cualquier otra cosa, pero estudiamos administración pública. Entonces ahí lo conocí a Otto en persona, porque lo conocí allá por su trabajo, y de él vi que compartimos valores que yo los tengo desde mis abuelos, de mi familia, que es el valor de la honestidad, que es este valor de la sencillez, pero sobre todo que es una persona muy trabajadora y enfocada en resultados, y ahí coincidimos mucho. Pero tienen coincidencias ideológicas. A ver, aquí la pregunta directa. Sí. A usted le han dicho que es correísta, a usted le han dicho que usted tuvo un paso por el correísmo, usted fue funcionaria del correísmo, le han etiquetado como correísta, incluso le han cuestionado porque en su momento fue público o se conoció que usted le pidió una recomendación al expresidente Correa para entrar a Harvard. O sea, le han etiquetado a usted como correísta. ¿Tenía coincidencias ideológicas con Otto con ese rubro de que usted supuestamente es correísta? Con Otto tenemos coincidencias de cómo vamos a sacar este país adelante. ¿Cuáles son los proyectos, los programas que podemos hacer para reducir la desnutrición infantil, para hacer que la economía se reactive, para hacer frente a un niño, para hacer que tengamos mejores condiciones para el empleo? En cuanto al otro tema, yo le he dicho categóricamente, y no tengo nada que esconder, porque si algo soy es transparente. Yo fui una funcionaria pública en el gobierno del Ecuador, trabajé en la consecución de fondos verdes para el Yasuní-TT, y eso fue un periodo en el que no era una militante política, no he estado afiliado a un partido político. ¿Usted no era adherente de Alianza País, Erika? No, nunca he estado afiliado a un partido político. Esa es mi primera vez en la política. Y mi primera vez, ¿por qué? Porque no hay tiempo para improvisar, no. ¿Por qué lo estoy haciendo? Yo creo que comparto ahí el sentimiento que tenemos la mayor parte de los ecuatorianos, que vemos que la política es pelearse, la política es atacar, la política no es hacer que los recursos lleguen a donde tengan que llegar, y por eso es que he dado un paso adelante, porque veo que tengo esa capacidad y la fuerza de hacer las cosas para que salgamos adelante. Erika, mucho se ha hablado y cuestionado respecto del estado actual de nuestra institucionalidad, y los candidatos que tenemos la oportunidad de entrevistar en este espacio, ¿no? Hablan de esa necesidad de recuperar la institucionalidad del país, pero ¿cómo hacerlo en las condiciones actuales, políticas, sociales, en las que se encuentra el Ecuador, el nivel de polarización al que siempre hago referencia? ¿Cómo lograr aquello? Para mí lo más importante es liderar con el ejemplo. Uno no puede decir, no hagas esto, no digas lo otro. Uno tiene que liderar con el ejemplo. Y es algo que lo estamos trabajando, por ejemplo, con Otto. En ninguna de las entrevistas, en ninguna de las campañas nos verán atacar a otras personas, nos verán decir, él hizo mal, él dañó, él esto, lo otro, es una persona tal cual. No lo vamos a hacer, porque lo que queremos decir aquí es, bueno, dos personas jóvenes, dos personas con experiencia en el sector público, dos personas con la voluntad de servir. ¿Qué podemos hacer para mirar el Ecuador para adelante? ¿Cómo lo sacamos para adelante? Para mí esa es una de las primeras cosas. El segundo factor es cómo nos rodeamos de personas que tengan ese ingrediente de que sean personas honestas y que tengan capacidad de administrar el Estado. Ese es un segundo tema. Y cuando lleguemos a la presidencia y a la vicepresidencia, para mí lo más importante es mostrar qué resultados sí se pueden tener. Entonces hay que enfocarnos en los programas de implementación rápido y decir, sí se puede hacer, aquí ya están estos proyectos, ¿por qué no los replicamos? ¿Por qué no los avanzamos? Porque es muy fácil quedar y decir, bueno, no se puede hacer nada. Van a hacer cosas que no se van a poder hacer, son 15 meses y estamos totalmente realistas en ellos. Pero hay muchas cosas buenas que se pueden hacer que nos pueden devolver esa confianza. Así que hay que empezar, como dice el método Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito, hay que empezar a hacer y hay que dar el ejemplo. Ya voy a preguntar cuál era el método Fonsi. ¿Qué le responde usted, Erika, a los ciudadanos que cuestionan lo que fue en su momento la gestión de Otto Sonnenholzner en la vicepresidencia de la República? Yo les puedo decir lo que he visto y lo que hemos visto con muchos ecuatorianos y que ahora lo estamos recibiendo en las calles, ese respaldo a Otto en uno de los peores periodos que haya tenido el Ecuador, o de las crisis que haya tenido el Ecuador y que haya tenido el mundo, en la crisis del COVID, en donde realmente solucionar e intentar dar respuesta para precautelar la vida de las personas sobre la economía fue muy duro. En ese caso, Otto hizo para mí un maravilloso trabajo. No lo digo yo, lo dice mi familia, pero lo dicen mis amigos. Se fue en medio de la pandemia. Eso es lo que cuestiona la ciudadanía. Por ejemplo, aquí nos dicen, Otto dejó botando el servicio público cuando más lo necesitaban. Y esta es un poco la tónica en la interacción que tenemos ahora mismo. Sí, mira,
Sobre esa pregunta yo siempre digo, hay que preguntar a Otto sobre eso. Hace unas Él semanas le vendrá. preguntamos a él, le hicimos esa pregunta y él generó unos argumentos sobre, él básicamente dijo, no me voy a quedar, no me iba a quedar en donde no iba a poder hacer nada, ratificando algo que se dijo en su momento, que hubo diferencias a la interna del gobierno, me imagino yo que por el manejo de la pandemia. Pero ante la imagen de la opinión pública, quedó el hecho de que él se fue en medio de la pandemia. Y aquí la pregunta, claro, es, ¿no hay el riesgo de que en medio de la presidencia una eventual presidencia de Otto Sonnenholzer se quede sin su presidente? No. Que decida dejar abandonado Carondelet. No, De la llegada de una nueva crisis, Claro. cualquier de índole. ninguna manera. Yo pienso que ese riesgo no existe, no hay, no está ahí. Y Otto, yo escucho que lo dejó en medio de la pandemia, pero hay que revisar las cifras en el momento en el que se fue. Y cuando él se fue, las cifras que teníamos de pérdidas humanas, de pérdidas de personas, era mucho más bajo. Él manejó el peor periodo de la crisis que se tuvo. Cuando él dejó ya el gobierno, ya teníamos una mayor estabilidad. Ya sabíamos que era el COVID, ya no teníamos que salir al mercado con la mascarilla, con todas las cosas, porque ya sabíamos cómo se podía tratar. Era el peor periodo de incertidumbre, es donde él le manejó. Y no creo que de ninguna manera aquí lo vaya a dejar. Y además, son 15 meses en donde vamos a dejarlo, como decimos en los partidos de fútbol, todo en la cancha. 15 meses solamente a eso se proyecta o evidentemente como muchos aspiran, buscarán también en lo posterior en 2025 correr por las presidenciales? En mi caso particular, para mí es fundamental uno tiene que hacer lo que dice. En esos 15 meses vamos a implementar el plan de trabajo que les comenté y eso es lo que queremos hacer. Sería entrar en esta politiquería y decir, bueno, estamos haciendo todo para el tiempo que sigue. Hagamos primero el trabajo que nos comprometemos a hacer, porque eso es lo que se debe hacer. Uno no debe estar ahí para figurar, para tener un puesto político, sino para hacer lo que estamos comprometidos. El resto vendrá después y primero demos resultados. El discurso entonces no va en la línea de dejar sentadas las bases, como quizá alegan otros candidatos. Para mí hay que dar los resultados que nos estamos comprometiendo a hacer, porque en algo sí soy muy sincera. Yo soy una persona muy honesta y hago lo que digo. Entonces, primero yo quiero ver esas compras públicas implementadas, quiero ver los índices de empleo joven creciendo, quiero ver cómo estamos trayendo más fondos para el país y que no solo estén ahí en nuestros Pero alcanzará cuentas, el sino que estén tiempo, sobre- le insisto, alcanzará el tiempo para implementar eso. Alcanza el tiempo para... Porque muchas veces para los proyectos se necesita tiempo y el tiempo es muy corto en Sí. esta etapa de transición. ¿Va a alcanzar eso? 15 meses puede sonar muy poco tiempo, pero 15 meses... Para es- compras públicas me parece que es poco tiempo. No del todo, no, porque el Estado compra permanentemente y hay una normativa que te permite. Lo que nos va a tomar tiempo ahí, que no es un tiempo enorme, es la revisión de los pliegos, de cómo se está haciendo y tener ahí el equipo que ya lo tenemos para mejorarlo y hacerlo. Vamos a tener el acompañamiento también de Naciones Unidas, les vamos a solicitar su acompañamiento para reducir también la discrecionalidad en este proceso y también para poder acelerar las compras. ¿En qué año usted empezó a trabajar en el tema del Yasuní? En el tema del Yasuní puede ser alrededor del 2012, 2013. Ya, es decir, fue antes de que se decida la intervención petrolera del Parque Nacional Yasuní. Yo estuve ahí el día que se anunció y te digo, Fabricio... ¿Usted estuvo de acuerdo con esa decisión, No, Erika? de ninguna manera. ¿Y usted se lo dijo al presidente de la República? Yo era una técnica, no tenía acceso Sí, a pero él. no tenía acceso al presidente. No. No era cercano al presidente de la República. No, yo te repito, yo era una técnica para la consecución de fondos. Yo lo que hacía ahí es igual que todo el equipo. Y no técnico. consiguieron fondos, no fue posible conseguir fondos. Se consiguió fondos, se logró recaudar $100 millones en cuentas y se logró comprometer alrededor de $300 millones. Pero ¿por qué el Yasuní no funcionó en ese momento? Porque en ese momento no habían los mecanismos para conseguir los fondos que existe hoy. Por ejemplo, nosotros queríamos... Hoy tenemos estos bonos azules. Exacto, no sé cuántos. es que, por ejemplo, nosotros ¿qué decíamos? Dejamos el petróleo bajo tierra y al dejarlo bajo tierra no vamos a cortar los árboles, no vamos a atacar a la biodiversidad. En ese momento no había una compensación para dejar todos los árboles que habían ahí sobre tierra. O sea, y hoy en día existe ese mecanismo para compensar. Existen los bonos de carbono que en ese momento... En ese momento no existían. En ese momento no existían como existen hoy. Existían con una regulación que no aplicaba para el Pero parque. para usted la decisión de haber explotado, de haber dispuesto la intervención petrolera en el Yasuní TT en 2013, ¿fue un golpe, fue una decepción? Para mí
Fue no solo una decepción, fue uno de los días más tristes de mi vida, Fabricio, y te lo digo, fue uno de los días más tristes de mi Y vida. ahora, frente a eso y con esa experiencia, ¿cuál es su posición sobre la consulta popular del Yasuní Tete? Sobre la consulta popular, varios temas. Siempre voy a defender la naturaleza. Hay que ser conscientes, y lo digo, el parque está en pleno proceso de explotación. La mayor parte del daño está causado. Las carreteras que ingresan al parque, que son las que permiten que salga la madera para deforestar, pero que también destruye la parte del hábitat, ya están hechas. Las tuberías ya están creadas y estamos explotando actualmente el parque. Entonces hay que ser conscientes con esa decisión y los costos que van a tener. Mi posición es, lo que decidan los ecuatorianos vamos a apoyar. Yo siempre voy a estar con la Pero conservación usted, de la naturaleza. la suya, su posición. Pero estoy a favor de la conservación de la naturaleza siempre. O sea, en otras palabras, usted va a votar por el sí en la consulta. Yo voy a votar por eso. Ya, ¿y qué va a pasar si gana el sí con la parte económica si ustedes terminan siendo gobierno? Porque algunos dicen que si es que llegase a ganar el sí, el país va a dejar de percibir 1.200 millones de dólares. Yo no sé si esa cifra es real, pero es lo que algunos están posicionando. Vamos. Erika. Dos cosas ahí. Son 1.200 millones de dólares que exportamos. Si esos 1.200 millones de dólares se quita alrededor de los 900 millones que nos cuesta refinar, procesar, la pérdida estimada para el Estado es entre 300 y 400 millones de dólares. Es el hueco que nos estaría dejando, el hueco real que nos está dejando la producción actual. Claro, la producción actual puede crecer a los otros campos, entonces estamos hablando de la producción actual. ¿Qué podemos hacer para remediar eso? Ese es un golpe fuerte y eso es la parte que les decía inicialmente, que es el punto 2. ¿Cómo gestionamos fondos para la conservación del medio ambiente? Y ahí no son solo fondos para eso, y aquí me dirijo a todas las personas de la Amazonía que nos escuchan, porque es muy fácil que digamos desde Quito, desde Guayaquil, aquí no me corte el árbol, aquí no se caza la vida silvestre, aquí no se contamine el agua. Pero ¿qué opciones de desarrollo real les estamos dando? Los la parte de alcantarillados de allá es terrible. La contaminación de los ríos se va porque todas las aguas servidas están yendo también a los ríos. La deforestación es rampante porque no tenemos control allá. Y si a ellos no les damos en la Amazonía una opción para que las mujeres, o ahora les vamos a decir, saquen sus joyas al mercado, para que tengamos mayor producción de guayusa, para que tengamos mayor producción de cacao, un desarrollo sostenible no puede existir. La conservación no es solo amarrarse un árbol y decir aquí no me cortan. No vamos a cortar los árboles, pero alternativamente, ¿qué vamos a hacer? Y eso es un tema que lo llevo trabajando muchos años y que viene desde la parte del financiamiento internacional verde, que hoy en día, lo digo y lo repito, es muy grande porque el mundo está unido para la lucha contra el cambio climático. Es el contexto particular que se da. Te diría, hace 5 años probablemente este escenario no existiera. Hoy es un escenario real. Erika, usted es quiteña, ¿verdad? No. ¿Usted vota aquí o en dónde vota? Yo voto en Cuenca. Ah, usted vota en Cuenca. Yo soy cuencana, pero Entonces, sí, pero sí tengo mis raíces quiteñas. Es que le iba a preguntar. Mi papá y mis abuelos son de Quito. Le iba a preguntar cómo va a votar en la consulta del Chocó Andino, pero usted no vota acá, vota en Cuenca. Pero en Cuenca en su momento ya se votó por el tema minero. Y con eso cierro. ¿Usted qué posición tiene sobre el tema minero? El tema de la minería es un tema muy delicado. Y el tema de la minería siempre tiene que consultarse lo que se va a hacer ahora a las comunidades que viven ahí, porque son los más afectados por la mala explotación minera o la buena explotación minera, pero son ellos los que tienen que decidir sobre sus recursos naturales. Esa es mi principal. Pero ¿usted está de acuerdo con la minería o no? Yo estoy de acuerdo en que se consulten a las personas. En el caso de la SUAY, yo siempre he estado a favor de la lucha de los recursos hídricos, del agua. Yo he salido a muchas O manifestaciones. sea, ¿usted sí está de acuerdo con, por ejemplo, la consulta que, digamos... Hay que consultar. Parte de un proceso democrático es consultar a las personas Pero que usted habitan sobre la actividad minera tiene una posición personal, más allá de la consulta. ¿Debe o no debe haber minería? Pregunta directa. La minería tiene que haber o no haber en función de cómo se la maneje. La minería ilegal, por ejemplo, es completamente desastrosa, genera delincuencia, genera contaminación. ¿Usted cree que la minería legal, cumpliendo los estándares adecuados, internacionales, etcétera, sí se puede hacer? La minería legal funciona en ciertos países en el extranjero en donde no hay una alta biodiversidad, en donde no hay población y donde se puede garantizar las ¿Y condiciones. aquí funciona o no funciona? En el caso del Ecuador se tiene que analizar caso por caso porque es irresponsable decir
aquí se puede hacer, aquí no se puede hacer. Se requiere uno de estudios, se requiere de información, se requiere de una decisión consensuada con las comunidades, de decir, esta va a ser la afectación, esto se puede hacer, estos son los ingresos. La minería no es un tema fácil de manejar ni que se responde con un sí o no. Depende de caso por caso cómo se lo puede manejar. Erika, gracias por el tiempo y por esta primera aproximación a la campaña. Muy gentil. Muchas gracias. Erika Paredes ha estado con nosotros, candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Otto Sonnenholzner. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.